capítulo 16, verso 13. Quiero liberar esta palabra que el Señor venía hablándome. Y es una palabra que nos va a direccionar y que vamos a ver si nosotros estamos posicionados con esta confesión que ha hecho este apóstol. Nos vamos a unir a la confesión de uno de los apóstoles que fue revelado algo extraordinario. Y no fue revelado por el simplemente hecho de estar con la persona. Amén. Sino que fue revelado por el Espíritu de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Dice así, 16 de Mateo, verso 13. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Toma tu asiento en esta noche. El ministerio terrenal del Señor, Dios encarnándose en un hombre y viniendo a la tierra por amor a cada uno de nosotros y para ejecutar la voluntad de su Padre. ¿Te dicen amén a eso? Diga conmigo: Jesús vino a ejecutar y a cumplir la voluntad de su Padre. Y todo esto fue, diga conmigo, por amor a nosotros, por amor a la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? El ministerio del Señor que había sido anunciado a los profetas del Antiguo Testamento fue revelado, fue hablado por el profeta Isaías. Luego el Señor prepara su mensajero, que lo habla en el libro de Malaquías, un libro antes del comienzo del Nuevo Testamento. Habla de ese mensajero que vendrá y preparará el camino. Amén. Ese mensajero iba a allanar el territorio, iba a preparar, iba a anunciar la llegada del Mesías, del Salvador. Entonces dicen amén. El Señor viene, nace en un establo, en un pesebre, en un lugar donde estaba rodeado de animales. Ahí es donde nace el Señor, donde crece luego en Nazaret, porque el rey Herodes, al enterarse que había un rey que había nacido y que le estaban llevando tributos por celo y envidia, quiere matar y destruir. Pero el Padre envía al ángel Gabriel anunciando a José que se vayan de ese lugar y vayan a Egipto por un periodo de tiempo hasta que les vuelva a anunciar el ángel que Herodes iba a morir. Entonces se va a ver eso. Siempre el enemigo, el diablo, Satanás, quiere que los planes de Dios sean abortados, sean destruidos, como pasa en la vida de cada uno de nosotros. Aunque como el otro día predicaba, el día viernes predicaba que el diablo está derrotado, digo conmigo, él está derrotado ya. Pero aún derrotado, sigue intentando destruir o que caigan muchos en la misma derrota como él está derrotado. Y lamentablemente en algunos cristianos logra su cometido. Lamentablemente algunos cristianos le dan lugar al diablo y terminan siendo derrotados como el diablo es un derrotado. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, desde el inicio de todas las cosas, el Señor también, el diablo quiso destruir al Señor. Quiso que no naciese, quiso matarlo. Pero la voluntad de Dios es más fuerte que las obras del diablo. Los planes de Dios son más poderosos que lo que el diablo quiere hacer con nuestras vidas. Entonces, amén. Mientras nosotros le demos el lugar a Dios y nosotros nos entreguemos a Dios, el diablo no va a tener lugar, parte, arte en nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra familia, en el matrimonio, no va a tener lugar. Todas las puertas se le cierran, nosotros le cerramos las puertas y él no va a tener lugar para entrar. Entonces dicen amén.
El Señor nace y comienza su ministerio, comienza a crecer. La Biblia dice que Él fue muy sujeto a su padre, era niño y era muy sujeto, obediente a José y María. A la edad de los 12 años, el Señor enseñando en el templo, en las sinagogas, y los hombres de la ley asombrados de tal sabiduría de un niño de 12 años. Entonces, gloria a Dios. Luego no se menciona al pasar los años qué pasa con Jesús, solo se menciona el nacimiento y la edad de los 12 años. Y luego comienza el Evangelio, ya cuando el Señor, amén, es bautizado por Juan el Bautista. Y comienza el ministerio terrenal, comienza el ministerio maravilloso del Señor sobre la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. La fama de Jesús comenzó a propagarse, comenzó a extenderse, comenzó el Señor a manifestar la obra divina y la obra de Dios, estableciendo el cielo a la tierra. ¿Qué vino a establecer el Señor? El cielo a la tierra. Amén. Lo que había en el cielo, Jesús vino a manifestarlo en la tierra. Entonces se comenzó a propagar el ministerio del Señor, no solamente con el ministerio de la predicación, de la palabra del Señor, que ya tan solo sus palabras son tan poderosas que nos dan vida, sino también a manifestar las obras de Dios. Y en ese manifestar los milagros, en ese manifestar echar fuera los demonios, sanar, amén, y enseñar. Imagínense, todo esto trajo una popularidad al Señor, todo esto trajo una fama al Señor. Pero una de las cosas que nosotros aprendemos del Señor, que el Señor nunca quiso que nadie le atribuyera tal gloria. Él siempre decía que le den la gloria al Padre, que le den gloria a Dios. Entonces dicen amén. Vemos la simpleza y vemos la humildad del Señor haciendo la voluntad de su Padre. Y en una ocasión, lo que nosotros hemos compartido como palabra, vemos aquí que el Señor les hace una pregunta a sus discípulos. Él escoge a sus discípulos en el ministerio terrenal, orando al Padre, porque los 12 discípulos no fueron elegidos porque Dios dijo, bueno, este y este. No, dice que el Señor oró toda una noche orando al Señor. Y el Padre le mostró quiénes eran las personas que iban a ser sus discípulos, sus apóstoles. Y ahí conocemos los nombres de todos los apóstoles. Amén. Y ellos comenzaron un emprendimiento en una misión conjuntamente con el Señor de 3 años. Una misión de llevar el Evangelio del reino a todo el lugar donde el Señor iba con estos discípulos. ¿Me va siguiendo hasta ahí? Diga conmigo el llamado de Dios a los discípulos. Esos discípulos, nosotros, si podemos ver, muchos de ellos tenían familias, muchos de ellos tenían trabajos, y podemos ver que todos ellos dejaron todo por seguir al Señor. Lo dejaron, diga conmigo, lo dejaron todo. Tocar al que está a tu lado y decirle, ellos lo dejaron todo por seguir al Señor. Fue tanto lo que cautivó el ministerio y la vida de Jesús y las palabras de Jesús cuando hablaba a ellos, que los cautivó, que sintieron tal convicción que ellos lo siguieron al Señor. Cuando ellos fueron elegidos, sintieron una alegría inmensa, pero al mismo tiempo tenían, como hemos hablado el día jueves, si no mal me equivoco, de tomar su cruz y cargar esa cruz. Y ahí iban a comenzar los verdaderos sufrimientos y persecución en todos sus discípulos y en el mismo Señor por causa de manifestar el Evangelio del reino de los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces digan conmigo, lo dejaron todo. Ellos comenzaron a experimentar, escuchen esto, y a ver todas las maravillas del Señor. Eran los únicos que el Señor les hablaba en ciertas ocasiones cuando estaban solos claramente, porque el Señor hablaba en parábolas y enseñaba en parábolas, pero a sus discípulos, cuando estaban en el círculo íntimo del Señor, les hablaba tan claro para que ellos entendieran lo que cada parábola significaba y lo que Jesús decía.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces los discípulos, algunos momentos cuando estaban escuchando las palabras del Señor, nosotros podemos ver algunas de las series de los brasileños que han hecho, por ejemplo la vida de Jesús, que se preguntaban unos a otros, pero ¿qué quiso decir con esto? Y yo justo el otro día estaba viendo una parte de uno de los fragmentos de Jesús y le decía, creo que hablaba con Jackie, le decía, Natanael era espiritual, porque Natanael le explicaba, por ejemplo, a Juan lo que quiso decir el Señor, que Él es la luz del mundo. Y Juan dijo, pero nosotros nunca viajamos de noche. Pero está diciendo que si Él es la luz del mundo y si nosotros estamos con Él no vamos a tropezar nunca, vamos a andar siempre en la luz. Y el otro discípulo decía, siempre había uno más que percibía, amén, lo que Jesús hablaba. Pero luego en el círculo íntimo le revelaba la claridad de lo que el Señor quiso hablar en cada parábola. Vemos ahí un principio espiritual, que Dios nos quiere revelar las cosas en lo secreto y en lo íntimo. Dios habla públicamente, la palabra es para todos, pero no todos muchas veces pueden comprender ciertas cosas de la Biblia que solamente serán comprendidas en la intimidad y en el secreto de Dios, en lo íntimo con Él. ¿Cuánto dice la verdad? Entonces dice la palabra de Dios, resumiendo un poco, y viendo un poco la historia del Señor, amén. Luego, en el capítulo 15 o 16, vemos cómo los fariseos confrontaban con el Señor, escuche, y muchos de ellos, cuando Jesús iba a alguna aldea, ciudad, había fariseos que enseñaban la ley. Y venían con prepotencia diciendo, si tú eres el Mesías, queremos ver una señal. Queremos ver que hagas algo para que nosotros creamos que tú eres el Mesías. Y el Señor dijo, a esta generación perversa y adúltera no se le manifestará señal, sino la señal de Jonás. Cuando tuvo Jonás, ¿dónde? En el vientre del pez. Que eso representa, esa señal de Jonás representa la muerte y la resurrección del Señor. Representa que Jonás fue tragado en el vientre de esa ballena y estuvo ¿cuánto? 3 días. Así el Señor estuvo 3 días cuando Él murió. Él ascendió, amén, perdón, Él descendió ¿dónde? A las profundidades del Hades, a arrebatarle las llaves de la vida y de la muerte a Satanás y a la misma muerte. ¿Cuánto dicen amén? Esa señal. La señal también era del juicio que vendría sobre Nínive. Porque se acuerdan que Jonás, ¿qué hizo? Pregonó destrucción y calamidad. Pero dice que los ninivitas se arrepintieron. Y los ninivitas obtuvieron misericordia a favor de Dios. Entonces Dios no destruyó la ciudad de Nínive. ¿Cuántos dicen amén? Y ahora viene en un momento crucial donde el Señor pasa tiempo con sus discípulos. Diga conmigo, pasar tiempo con el Señor. Porque el ministerio del Señor era que los discípulos estaban todo el día con Él. Estaban siendo formados, estaban siendo preparados, estaban siendo enseñados, estaban viendo ellos el proceder de su Señor, sus palabras, cómo iban ministrando, iban quebrando el orgullo. Iban formándolo realmente a esos servidores del Señor. Y el Señor les hace una pregunta porque muchos comenzaron a hablar de Jesús. La fama de Jesús y el nombre de Jesús se propagó por todos lados. Como dijimos el otro día, donde Jesús está, hay manifestación, hay poder, hay gloria. Donde Jesús hay una palabra vivificante, hay una palabra que da vida, hay una palabra que transforma, hay señales, hay milagros. ¿Pero por qué? Porque Jesús está ahí. Amén. Decía que si Jesús está en medio de nosotros, hay vida, hay gozo. Si Jesús está en medio de nosotros, no va a haber preocupación, no va a haber ansiedad, no va a haber afán, no va a haber nada que turbe nuestro corazón. ¿Por qué? Porque Él está y nosotros entregamos todo a Él, depositamos todo en Él y en Él
descansamos. Él es mi reposo. Mira que está a tu lado, Jesús es mi reposo. Él es mi descanso, en Él descanso, en Él confío, Él es mi esperanza. Entonces Jesús quiere ver y quiere oír qué es lo que la gente dice de Él. Les hace una pregunta a sus discípulos y le dice: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? ¿Quién es el Hijo del Hombre para la gente? Jesús sabía qué es lo que hablaban de Él, pero quería ver qué es lo que los discípulos hablaban de Él y qué oían de Jesús. Y esto me llevó a algo sumamente muy importante de meditar. ¿Qué es lo que hablan de Jesús la gente hoy en día? Hoy para muchas personas Jesús es un profeta más. Hoy para muchas personas Jesús es un hombre cualquiera que marcó parte de la historia y que están en muchos libros de enseñanza, que ha marcado y que ha hecho algo para la humanidad, pero simplemente fue un profeta o un hombre con evidencia de señales y prodigios, pero no lo toman como el verdadero Dios y el único Dios, o como el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Los calificativos que hoy nosotros podemos escuchar de Jesús, ¿cuántas veces te has reunido con amigos en el mundo y muchos le decían: el barba, me escucha, el barba? Esos calificativos tan despectivos, tan denigrantes hacia la persona del Señor. Para nosotros Jesús es nuestro Salvador. Para nosotros Jesús es nuestro Señor. Para nosotros Jesús es el Hijo de Dios. Pero Jesús quería oír qué es lo que la gente hablaba de Él, cuál era la reputación de Jesús. Muchos los odiaban y otros lo amaban. Hoy hay gente que ama al Señor y hay personas que no lo aman. Y hay personas, me atrevo a decir, que tienen una enemistad con Dios por sucesos trágicos que le acontecieron en su vida. Y eso ha cerrado el corazón de esa persona a que Dios venga a su vida. Pero muchos hablan, escuchan y escucharon hablar de Jesús. Nosotros tenemos, ahora que nosotros estamos en la posición de que somos hijos de Dios, saber esto, ¿no? Antiguamente nosotros, sin tener a Dios, por ahí oíamos oído de Jesús o de hablar de Dios y decíamos: Señor, bueno, Dios, guárdame, pero nada más que eso, no teníamos un acercamiento o no teníamos una relación con Él. Ahora que tú y yo tenemos una relación con Él, esto cambia, es diferente ahora. Antes lo oíamos y antes lo teníamos por alguien que hizo algo bueno por la humanidad, pero no lo teníamos como nuestro Dios o nuestro Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Escuchen. Entonces dice que los discípulos comenzaron a decir: muchos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías, que eres Jeremías y que eres uno de esos profetas del Antiguo Testamento. Miren lo que la gente opinaba. La gente, escuche, viendo tan gran señal de la mano de Jesús y anunciado por las Escrituras, por el libro de Isaías, pero bien claro, Jesús dijo que este pueblo era un pueblo que tenía un velo, que era ciego y que era sordo y que era duro de servir. Por eso a el mismo pueblo judío no se le fue quitado el velo para que ellos vieran que Jesús era el Mesías esperado. Entonces dice amén. Claramente no fue esto hecho porque Jesús tenía que redimir a toda la humanidad. Él tenía que morir y tenía que ser entregado por los propios suyos, por su propio pueblo. Tenía que ser desechado, despreciado y entregado a la muerte. ¿Para qué? Porque esta era obra y voluntad del Padre, que Jesús viniese a la existencia para que Él muriera por todos nosotros.
Aplaudan que vive. Muchos decían, bueno, es un profeta, es Juan, es Elías, es Jeremías. Que estos hombres en el Antiguo Testamento eran poderosos. Juan el Bautista fue su profeta, el que preparó el camino, pero ninguno de ellos era el Señor. Eso es lo que piensa la gente, eso es lo que escuche, lo que hoy en día mucha gente piensa de Jesús. No es que piensan que eran alguien del Antiguo Testamento, sino que piensan que Jesús no es Dios, sino que fue un profeta, sino que es alguien más de la historia, que fue marcada en la historia. Por eso muchos hoy rechazan a Jesús. Por eso hoy muchos no aceptan al Señor como Salvador de su vida. Primeramente porque vemos que el diablo ha puesto un velo y cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandeciese la luz de ¿quién? Del Señor, del Evangelio. ¿Me va siguiendo? El concepto de Jesús hoy en día, como hoy, escuche también dentro del ámbito evangélico, se ha escuchado mencionar a predicadores de hablar de este tipo. Muchas veces yo he escuchado hablar de este tipo, tomando el nombre de Jesús como este tipo. Y esa es una descalificación al Señor, es una denigración a Dios. Es algo que lo lleva a una bajeza a Dios. Y para nosotros es el Señor nuestro Salvador. Es nuestro Padre, es nuestro todo. Pero hoy, hasta el Evangelio moderno denigra a la persona de Jesús. Y ponen palabras que lo rebajan a tal manera que lo mencionan como alguien más y no realmente como en boca de nosotros, que tiene que estar como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el que nos compró, como el que nos liberó. Él es mi Señor. Él no es un tipo cualquiera, Él no es alguien dentro del montón, no, Él es el todo de nosotros. ¿No dicen amén? Hoy los mensajes modernos han esterilizado en su mensaje esta calificación al Señor. Entonces Jesús quería oír, pero dice que ¿a quién les pregunta? Le va a preguntar, escuche, le va a preguntar a la gente de afuera, le va a preguntar a unos seguidores que solamente están siguiéndolo por los panes y los peces, o le pregunta al círculo más íntimo que está con él. Claro, le va a preguntar a su círculo íntimo. ¿Qué es lo que ellos escuchan que dicen quién es el Hijo del Hombre? ¿Cuánto dice gloria a Dios? Verso 15 dice así: Él les dijo. ¿Quién les dijo? El Señor. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Escuchen. ¿Qué le dijo el Señor a ellos? Bueno, yo escuché lo que los otros dicen de mí, pero ahora yo quiero saber de ustedes. Ustedes que están al lado mío, que comparten conmigo, que caminan junto a mí. ¿Quién dice? ¿Qué ustedes dicen quién soy yo? Yo creo que esa pregunta a muchos no los descolocó, pero todos claro, imagínense tantos comentarios de tantas personas, tantos nombres que resonaban en diferentes lugares. Pero el Señor les hace una pregunta a sus amados discípulos, a los que comparten tiempo. Es como decir que Dios te diga a ti, que te diga: ¿tú quién crees quién soy yo? Vamos a suponer que no tienes al Espíritu Santo en tu interior. Y tú ves a un hombre con milagros y señales y prodigios y muchas cosas, y te preguntan, esa persona, ¿quién crees que soy yo? ¿Cómo le pasó a los discípulos? ¿Qué significa esto? Esto significa algo. Jesús quería ver la seguridad de los discípulos, si realmente los discípulos creían en Él.
Esta pregunta fue para ver si los discípulos estaban seguros, aunque Jesús sabía que ellos estaban seguros porque Jesús conocía todo, pero quería ver y quería oír de su propia boca si ellos estaban seguros quién Él era para ellos. Porque había tantos rumores y tantas cosas que si los discípulos no estaban tan seguros, lo podrían haber confundido. Entonces, ¿qué será? ¿Será el profeta Eliseo? ¿El profeta Elías? ¿Será Jeremías este varón? Porque eso es lo que se mencionaba y lo que se hablaba alrededor de Jesús. Muchas cosas se pueden rumorear a tu alrededor de Jesús o de Dios. O otras personas pueden tener otros dioses. Otras personas pueden tener otras creencias. Otras personas pueden tener otras opiniones de quién era Jesús. Pero para ti, ¿quién es Jesús para ti? ¿Quién es Él para tu vida? Entonces, yo meditaba en esto y decía, Señor, qué tremendo, porque tú querías ver, querías oír de la propia boca de alguno de los discípulos o de todos los discípulos quién realmente eras tú. Y en un momento, yo creo que quedaron todos en silencio, pero Pedro estando ahí, responde, el único que se anima a responder. Todos en silencio y Pedro toma la voz y dice, respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro no dudó ni un segundo de que él era el Hijo de Dios. Todos los demás no decían que él era el Hijo de Dios. Todos los demás decían que él era otra clase de hombre. Pero Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién le dijo que era Pedro? ¿El hijo de quién? ¿Y esto quién se lo mostró? Las obras de Jesús, los milagros de Jesús, las predicaciones de Jesús. Para tal seguridad, esto tuvo que proceder del Espíritu de Dios. Porque escuche, la Biblia dice que el Espíritu Santo ha sido enviado ¿para qué? Para arrepentimiento y redarguir de pecado al pecador. ¿Para qué está el Espíritu? Para que traiga redarguir de pecado. Cuando nosotros le predicamos a un pecador acerca de Cristo, acerca de la muerte, de la resurrección, acerca de que en Él hay salvación, y diciéndole que hay una nueva vida en Cristo Jesús, que no hay más condenación cuando nosotros nos acercamos a Él y Él entra en nuestra vida. ¿Quién es el que convence? ¿Quién es el que da esa palabra que nosotros hablemos? El Espíritu de Dios. Y el Espíritu de Dios trae redarguir, trae convicción, arrepentimiento, aún cuando algo hacemos mal en nuestra vida. El Espíritu te redarguye, el corazón te reprende, la conciencia te reprende también. Porque hay algo que no está bien, hay algo que estamos haciendo incorrecto. Entonces Él es el que redarguye de pecado. Y dice la palabra de Dios que Pedro toma voz y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y el siguiente versículo dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres. La palabra bienaventurado es dichoso, en otra es feliz, felices o dichosos. Eres un dichoso, Pedro. ¿Por qué? Simón, escuche. Simón, hijo ¿de quién? De Jonás. Porque el Señor conoce el nombre de todas nuestras familias. ¿Sabe usted eso? El Señor conoce el nombre de tu padre, el nombre de tu antepasado, y conoce todos los nombres de toda la familia. Por eso dice, Simón, hijo, tú eres hijo de Jonás, Simón. Dice, porque no te lo reveló, ¿qué? Carne. Escuche, no te lo reveló lo que tú estás viendo, no te lo reveló tu humanidad, no te lo reveló lo que tú estás viendo, sino que te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Quién trajo esa revelación a Pedro? Fue solamente el hecho de que Pedro caminase con Jesús, escuchara sus sermones, viera su milagro, viera las liberaciones. No,
No, el que trajo la revelación de que ese hombre llamado Jesús que estaba con ellos era el Cristo, era Dios mismo, fue el Padre. ¿Qué es lo que te quiero decir en esta noche? Que el Padre se te quiere revelar con tales revelaciones para que tú seas más profundo en cosas que Dios te quiere mostrar. Pero necesitas de esa revelación por medio de tu Padre, que es ahora el Padre, el Hijo y el Espíritu son uno. El Espíritu se quiere revelar a tu vida. Por eso cuando una persona, escuche esto, porque hay cristianos indecisos muchas veces. ¿Por qué los cristianos están indecisos en seguir a Jesús muchas veces? Porque no se les reveló esto a sus vidas. ¿Quién es el Señor? Pero cuando se te revela quién es el Cristo de gloria, el que te compró, el que te salvó, el que te redimió, cuando esa revelación, cuando esa cortina es quitada de tu mente, de tus ojos espirituales, y Cristo se revela, ahora tú puedes comprender y ver a cara y a un espejo puedes ver realmente quién es Cristo ahora. Entonces el Señor le dijo: bienaventurado Pedro, Simón, porque esto no te lo reveló sangre, no te lo reveló tu humanidad, no te lo reveló quien tú eres, te lo reveló mi Padre que está en los cielos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso, escuche, por ejemplo, un ejemplo aquí, para que usted entienda en el tema de esta revelación y con respecto a las manifestaciones y a las cosas divinas de Dios que son derramadas y impartidas a la iglesia. Porque hay otros creyentes, otras iglesias que no disfrutan de dichas revelaciones, porque no se le ha revelado de una manera profunda a Cristo. Ellos tienen a un Cristo doctrinal, a un Cristo de Escritura, a un Cristo basado según en las Escrituras, en la doctrina y en la enseñanza, pero no a un Cristo profundo y revelado por el Espíritu como tuvo Pedro, que se lo reveló el Padre. Diga que está a tu lado, ¿qué es lo que Cristo quiere para tu vida? Él quiere revelarse por el Espíritu para que tú más lo conozcas a este Cristo. Conozcas todas sus facetas divinas y poderosas. Él quiere que se te revele a través del Espíritu a tu vida. ¿Cuánto dice la amenaza? Y a su nombre. Nosotros sabemos que carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios. ¿Cuántos saben eso? Entonces, el Espíritu es que revela todas las cosas. Por ejemplo, vaya al libro de Juan 6:66, hablando de este Espíritu que no solamente revela, sino que contrita, y sino que también nos da palabras de vida eterna. Por ejemplo, en el libro de Juan 6:68, en una ocasión también Pedro menciona algo poderoso. Este Pedro estaba bien loco, ¿no? Este Pedro, aunque lo negó y aunque le cortó la oreja a un soldado, hizo muchas cosas, era medio terco, duro, pero estaba bien loco por Dios. Era un loco de Dios, era un loco de fe. 6:68 le dijo Simón Pedro otra vez hablando Pedro aquí: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de ¿qué? De vida eterna. Solamente no le dijo que él era, escuche, el Hijo de Dios, sino que en otra ocasión dice: solo tú tienes palabras de vida. Pero dice: tú eres el Cristo y tus palabras son vida. Solo tus palabras nos alimentan. Solo tus palabras nos dan ese alimento que nos da vida a nosotros. Por eso que dijo Jesús: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Mira que está a tu lado, sus palabras son vida. Por eso cada vez que tú escuchas palabras de Dios, palabras inspiradas por Dios, tu vida es fortalecida, tu vida interna, la vida del Espíritu es renovada, porque esas palabras proceden del corazón de Dios.
¿Cuántos dicen amén a eso? Pero cuando carece esa vida en la palabra, esas palabras son huecas, vacías y nada ocurre, nada pasa. Pero cuando vienen inspiradas por Dios, inspiradas por el hablar de Dios, esas palabras son profundas, poderosas, son como espadas, son como martillos, son como fuego que hace arder tu corazón. Aplauda que vive. Aplauda que vive. Y a su nombre. Escuchen, volvamos a Mateo. Entonces dice el Señor, dice, tú eres un dichoso, Pedro. El Señor está entendiendo que ellos, Pedro y tanto sus discípulos, pero vemos aquí, Pedro era el que más estaba en conexión con el Padre y se lo revela a él. Porque en Pedro algo iba a acontecer en un tiempo futuro. ¿Anda a decir amén? En Pedro Dios iba a hacer algo. Y aquí es donde yo voy a leer el siguiente versículo. De aquí es donde la religión católica toma el nombre de Pedro. Ellos dicen que Pedro fue el primer papa. Entonces dicen amén. Pero no es así. Porque ellos malinterpretan una escritura. Y dice de esta manera, siguiente versículo, dice así: entonces le respondió Jesús, no el siguiente, 18, ahí está. Y dice, luego que Pedro le dice eso, le dice, y yo también te digo, escuche, que tú eres Pedro. Primero le había, escuche, ¿qué le había dicho anteriormente que él era Simón, hijo de quién? Lo llamó Simón, no le dijo Pedro. La palabra Pedro significa roca, Petra, roca. Dicen amén. Pero le dice, tú eres Pedro, eres una roca. Y le dice, y sobre esta roca edificaré ¿qué? Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios le está diciendo, en esta declaración que yo estoy haciendo, y ahí está la interpretación equívoca del catolicismo, que dicen que Pedro fue elegido como el primer papa por Jesús. Pero no está diciendo esto Jesús. Él está diciendo sobre esa declaración que Jesús dijo. Sobre su hablar, sobre su declaración. Y sobre esta roca. Cuando habla de roca, que Pedro significa roca, pero sobre la roca está hablando sobre la declaración de él mismo, porque Jesús es la roca. ¿Cuánto dicen amén? Sobre ti, yo soy el fundamento. Escuche, quiere decir esto: yo soy el fundamento, yo soy la roca, pero sobre ti, Pedro, mi iglesia será edificada. Tú serás el propulsor, vamos a decir así. Tú serás el que iniciará. La iglesia inició desde el momento que vino Jesús, pero la iglesia primitiva resurge en el Pentecostés. Entonces, estando quienes, los 120 reunidos, y ahí toma Pedro. ¿Quién es el primero que inicia la predicación en la iglesia primitiva? Pedro. ¿Cuándo dice Pedro? Entonces le está diciendo, sobre esta roca voy a edificar la iglesia. Sobre esta declaración, sobre mí. Pero tú vas a ser la persona que vas a dar el punta de lanza para que el evangelio sea extendido a los confines de la tierra. Por eso no le dice el Señor, no hay un mandato para todos nosotros. Y dice que el Señor, Mateo 28, 29, dice, id y predicar el evangelio a toda criatura, anunciando el evangelio del reino y bautizándolo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, para que me sean, después cuando viene el Espíritu Santo, para que me sean testigos en Samaria, en Judea y en los confines de toda la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Escuche, acá hay algo, en este versículo hay dos cosas poderosas. La declaración de Jesús, Pedro incluido en esta declaración, y lo que va a hacer la iglesia luego, y dice que las puertas del Hades no van a prevalecer. ¿Por qué? ¿Por qué las puertas del Hades no van a poder prevalecer contra la iglesia? Porque esta palabra fue declarada por Jesús.
Porque Jesús es la piedra angular. Porque sobre esta declaración la iglesia se está edificando. Por eso la iglesia, escuche, que es bien edificada sobre los fundamentos de Jesús, nunca va a caer. Pero la iglesia que no está fundamentada sobre los principios de Jesús cae, es derrotada, es caída. Pero las iglesias que se fundan bajo los fundamentos y los principios de Cristo serán fuertes, irán creciendo, irán avanzando, irán de gloria en gloria. Y así es la vida del cristiano. Cuando tú estás fundamentado sobre la declaración de Pedro. ¿Y por qué dije esta palabra se llama me uno a la declaración de Pedro? Uniéndome a la declaración. ¿Por qué? Porque yo creo, mi credo. ¿Ustedes saben cuál es su credo? ¿Cuál es su credo? ¿Conocen cuál es el credo cristiano? ¿O no? Se lo voy a enseñar. El credo cristiano es: yo creo en Jesús como el Hijo de Dios. Yo creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. Yo creo en los cielos nuevos y en la tierra nueva. Yo creo en la nueva Jerusalén. Yo creo que Jesús, Él siendo Dios, vino y se hizo hombre. Yo creo que existe el cielo y el infierno. Ese es nuestro credo cristiano. Yo creo en la promesa del Espíritu Santo. Yo creo en el arrebatamiento. Yo creo en la segunda venida de Cristo. Ese es el credo de un cristiano que tiene que aprender y saberlo. Y cuando dice, ¿tú en qué crees? Y empiezas a enumerarle todas las cosas que crees. Yo creo en todo esto. Este es mi credo. Esta es mi declaración de fe. Este es mi credo. ¿Cuántos dicen amén? Sobre esta declaración, el Jesús dijo algo muy poderoso, que iba a edificar la iglesia. Y las puertas del Hades no van a prevalecer. La palabra prevalecer significa ser superior, destacable, notable, sobresaliente. Eso significa prevalecer, querer ser más que otro. Y Dios dijo, el Hades no va a ser más que mi reino. El infierno, Satanás no puede ser más que la obra redentora de Cristo. Por eso cuando el diablo fue vencido, él está derrotado, como dijimos. El diablo no puede prevalecer. Él intenta prevalecer. Mire qué atrevido que es, que él intenta prevalecer, querer ser más que ti, querer ser más superior que el Hijo de Dios. Pero cuando uno está lleno de Dios, Él es el que cae, Él es el que queda en vergüenza, Él es el que tiene que retroceder. Por eso Dios dijo, las puertas no van a prevalecer, el Hades no va a poder. ¿Por qué? Porque hay una declaración, porque habrá una iglesia edificada y esta iglesia tendrá la autoridad para que el Hades no prevalezca sobre la tierra y sobre el espíritu y sobre el mundo espiritual. Alaba, 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 alaba. Dicha edificación es la edificación que hoy en día nosotros estamos dándole lugar para que Dios nos siga edificando. ¿Cuánto dicen amén? Dile al que está a tu lado, tú eres un colaborador de Dios para que este edificio espiritual siga creciendo. Vamos a Efesios 2:20. Vamos a ver algunos pasajes para que podamos. Efesios capítulo 2, verso 20, y dice así: edificado sobre el fundamento de ¿quiénes? De los apóstoles. Escuche, Cristo es la roca y los apóstoles comenzaron a poner los fundamentos. Pero tiene que haber algo para que esa casa sea sólida. Tiene que tener la base. La base que es como decir, la base es Cristo. Todo el cimiento es el Señor. Y ahí los apóstoles comenzaron a edificar la casa. Pero porque estaban cimentadas en la base que es Cristo. Si está cimentado en Cristo, esa casa va a ir bien edificándose. Entonces dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, ¿quién dice aquí? Jesucristo mismo. Verso 21, en quien todo el edificio, bien, diga conmigo, bien coordinado. Diga que está a tu lado, tenemos que ir bien coordinado. ¿Qué pasa cuando no hay coordinación? Cuando hay descoordinación, eso es un peligro. Es como decir, cuando se está haciendo una casa y se echa menos material de lo adecuado,
Eso es peligroso, porque no se está haciendo con firmeza esos cimientos. Se tiene que utilizar el material adecuado para que esa casa sea firme, levantada. La descoordinación, escuche, alguien que es descoordinado puede por ahí desapercibir, distraerse y echar menos material del que tiene que echar. Entonces esa descoordinación, alguien que es descoordinado, puede provocar después una fractura en su tiempo a esa casa. Pero si vamos bien, ya conmigo, bien coordinados todos, cuando todos tenemos el mismo pensar, cuando todos hablamos la misma cosa, cuando todos, escuchen, cuando todos venimos y nos arrodillamos, esto es lo que nos enseñaba el otro día el pastor en el estudio de los miércoles. En el cielo, estamos estudiando Apocalipsis, el cielo es coordinado. Los ángeles alaban todos, nadie está sin alabar. Los ancianos, los 24 se postran y los seres bien, todos bien coordinados. Cuando una iglesia está bien coordinado, estamos también siendo una semejanza a lo que es el cielo. Por eso es muy importante que cuando todos vienen, todos se arrodillen. Eso es una coordinación, todos arrodillados. Cuando todos cantamos, todos cantamos. Cuando todos nos ponemos de pie, todos nos ponemos de pie. Cuando todos decimos levantemos la mano, todo es una coordinación. Y en la coordinación, la gloria, estamos haciendo que la gloria, porque el cielo es bien coordinado. Eso era tremendo lo que recibimos con miércoles atrás. No es que un anciano no se postre en los 23 y todos se apostran y tiran sus coronas, todos coordinados. Todos adoran y todos adoran. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pero a veces, por ahí uno va a la iglesia o fue de visita, uno está cantando, el otro está levantando, por ahí una alabanza y el otro está con las manos levantadas. Eso es una descoordinación. Porque cada cosa en el culto tiene su momento. Adoramos, adoramos todos. Cantamos, cantamos todos. Oramos, oramos todos. Ora el principal, el pastor, la pastora, y los demás apoyan, pero oran. Levantamos la mano y todos levantamos las manos. Y esa coordinación es el resultado de lo que en el cielo también se está haciendo. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Eso es coordinación. Era para que el edificio crezca, tenemos que ser coordinados, hacer todo como se tiene que llevar en su orden. Si no hay orden, se comienza a desordenar y Dios no habita en el orden. Dios habita en el orden. Mira que está a tu lado, Dios habita en el orden y en la coordinación. ¿Cuántos dicen amén a eso? En que todo el edificio bien coordinado va creciendo. ¿Cómo va el edificio que va siendo bien coordinado? ¿Va cómo? Dile al que está a tu lado, si tú te alineas a la coordinación y al orden de Dios, vas a crecer. Tócalo, dile, ¿tú quieres crecer? Bueno, tienes que ser ordenado. Tienes que ser coordinado. Tienes que estar fundamentándote en la piedra que es Cristo y siguiendo los fundamentos de los apóstoles. Este templo, dice, va creciendo para un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánto dice la amén a eso? Di conmigo, yo quiero ser edificado. Quiero que el Señor en este tiempo me edifique para hacer ese templo, esa morada de Dios. Escuchen, no es que tú no eres morada de Dios, eres morada de Dios. Eres morada de Dios. No estoy diciendo que no está viviendo Cristo dentro de ti, sí, pero todavía hay cosas que el Señor tiene que arreglar como templo personal que tú eres. Hay grietas que el Señor tiene que ir sanando, ir poniendo sus materiales adecuados para que usted entienda, ir sanando.
para que Él tenga esa casa bien hecha. O por ejemplo, usted iría a vivir en una casa que estén todas las paredes agrietadas, que el techo está medio a caer. ¿Se iría a vivir ahí con su familia? Claro que no. Primero, ¿qué va a hacer? ¿La va a restaurar o no? No la va a restaurar, y si esa casa se tiene que echar abajo y tiene que hacerse nuevo, se tiene que hacer de nuevo. Pero si esa casa está en los cimientos buenos, pero está un poco deteriorada, rasgada las paredes, ¿qué tiene que hacer? Arreglarla. Dios es así con nosotros. Nos tiene que arreglar, nos tiene que ir ministrando, tiene que ir para que Él se sienta a gusto en una casa espiritual, bien viviendo. Y ahí el Señor tiene que quitar todo lo que no le agrada, los pecados, las mañas, todo esto, arrancando todo, para que esa casa vaya creciendo espiritualmente. ¿Cuántos dicen amén a eso? Primera de Corintios 3:9, ya estamos terminando. Primera de Corintios 3:9, y a su nombre. Porque nosotros somos colaboradores ¿de quién? De Dios, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Qué dice esto? Pablo. Vosotros sois labranza, sois edificio. Y nosotros los colaboradores, claramente los colaboradores que están en el trabajo de la iglesia, ¿no? Están edificando a la iglesia. Conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Porque nadie, escuche, puede poner otro fundamento que Él que está puesto, el cual es Jesucristo. Diga conmigo, el fundamento ya está puesto. Ese fundamento no se puede omitir, no se puede sacar. No, ese fundamento es Cristo. Y sobre ese fundamento en el cual nosotros tenemos que ir creciendo en nuestro edificio espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Y vamos a terminar, vamos volviendo a Mateo. Y a su nombre. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces le dijo, amén, el Señor a Pedro, que sobre esa declaración iba a edificar la iglesia. Y las puertas del Hades que iba a hacer no van a prevalecer. Decía el que está a tu lado, el Hades, el diablo y sus demonios no van a prevalecer contra tu vida si tú estás siendo edificado por Dios. Si no le echas otro material que no sea Dios, no va a prevalecer. Pero si hay otra cosa que no tiene nada que ver Dios, te puede prevalecer. Te puede caer ahí como río y puede destruir la casa. Por eso Jesús después hizo una comparación de dos creyentes, el que funda en la roca y el que funda en la arena. ¿Cuál fue el resultado de ambos? El de la arena cayó, pero el de la roca permaneció. Dile al que está a tu lado, yo quiero permanecer. Yo quiero ser como esa roca, esa casa la roca, que es Cristo. No quiero caer, no quiero ser abatido, destruido. Quiero permanecer en ese momento. Amén. Y vamos terminando, escuche. Entonces, esta declaración es tan poderosa. ¿Qué es lo que Dios te está diciendo en un sentido espiritual? Para que usted entienda, aquí, esta declaración es una declaración de lo que Dios quiere hacer con tu vida. Yo quiero edificarte a ti. Yo quiero obrar en tu vida. Y si yo obro en tu vida y voy ministrando tu vida, el diablo y el infierno no van a prevalecer, no van a poder abrumarte las obras diabólicas, porque yo estoy edificándote como casa espiritual que tú eres, para que yo more en tu vida. Apláudale. Pero para eso tú te tienes que unir a la declaración de Pedro, tú te tienes que unir a esa declaración diciéndole: sí, Señor, tú eres el Cristo. Sí, Señor, yo te dejo que obre. Sí, Señor, yo me entrego a ti. Sí, Señor, yo te abro las puertas de mi corazón.
entendiendo? Esa declaración, él dijo que era el Cristo de Dios vivo, pero ¿qué declaración es la que tú tienes que decir? Señor, te abro la puerta de mi corazón. Señor, yo creo, tú vas a hacer la obra. No quiero saber más nada con el pecado. No quiero saber más nada con estas cosas que me han perturbado. Ahora, Señor, me uno a esta confesión de fe. Tú eres mi Señor. A partir de ahora te voy a buscar. A partir de ahora voy a cerrar puertas. Ven y edifica mi vida para que las puertas del infierno no prevalezcan más contra mí. Entonces esa declaración de Pedro trajo el resultado de la edificación. Cuando tú declaras esto y cuando tú te abres y confiesas esto, le das el libre acceso al Señor que entra a tu vida y haga contigo lo que tiene que hacer, porque hubo una confesión pública y una confesión que ha sido aquí en la tierra, pero en el cielo también. ¿Va entendiendo? Y no solamente que el Señor va a edificar, porque el Señor edifica, pero también nos da una llave. Diga conmigo el dedo, una llave. La llave del reino. Y a ti te daré la llave del reino, ¿de qué? De los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será ¿qué? Atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Cuando tú estás en la edificación y te uniste a la confesión de Pedro, en un sentido doctrinal, pero en un sentido espiritual, deja la puerta abierta a Jesús en tu corazón, que Él entre, que Él venga, que Él permanezca, que Él esté ahí, entonces tu vida está siendo edificada. Amén. Y el resultado de esta dicha edificación también, porque cuando uno hace una casa, le tienen que poner una puerta, ¿no es así? Sería algo ilógico tener una casa sin puerta, porque cualquiera entraría, te saquearía, te robaría. Por eso la casa tiene que tener una puerta. Esta tal edificación espiritual conecta el cielo y la tierra. Porque esta edificación, escuche, iba a ser en la tierra con los creyentes que iban a aceptar al Señor, pero el cielo también se iba a unir con la tierra. ¿Por qué? Porque a medida que la iglesia estaba siendo edificada en la tierra, la gloria de Dios descendía y fortalecía, impartía todo lo glorioso del cielo a los apóstoles en poder del Espíritu Santo para que esta obra sea edificada. ¿O usted cree que acaso Pedro hablaba, era un hombre sin estudio, era un hombre que era bruto en su palabra, pero cuando vino el Espíritu de Dios, lo celestial, lo divino de Dios, la vida de Dios, lo hizo una persona elocuente y sabia en hablar? Entonces todo eso es celestial, poderoso, porque no puede ser que un hombre bruto de palabra, sin estudio, tenga la elocuencia y la capacidad de relatar o hablar la palabra de Dios. Eso es obra del reino de Dios y de la voluntad de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, ¿por qué Dios le da la llave? Le da la llave para abrir la puerta, tanto natural como la espiritual. Todo lo que Pedro ataría en la tierra, que ataría a los demonios y sujetaría las obras del diablo, también en los cielos desatados. Y cuando él dice desato, desato a los cautivos, desato y abro las cárceles espirituales de los que están atados, la oración y el proclamar de Pedro por el Espíritu haría que esas puertas se abrieran. Pero eso que lo hace que ese Pedro o nosotros como iglesia estamos siendo como edificados a mayor edificación, a mayor proceso de Dios. ¿Cuál va a ser el resultado? A mayor comunión con Dios. ¿Cuál es el resultado? El poder de Dios. ¿Cuál es el resultado? La gloria de Dios actuando. ¿Cuál es el resultado? La autoridad de Dios actuando en la tierra y moviéndose y siendo testigo de lo que Dios está haciendo. Amén. Entonces el Señor le dijo, yo a ti Pedro te doy la llave. Tendrás esa llave, tendrás el acceso para entrar. ¿Cuál es esa llave? Diga conmigo la oración. El ayuno, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, es la llave.
para que tú entres, para que tú abras las puertas de aquellos que están en tu casa encarcelados y que puedas darle libertad de espíritu y que Dios pueda venir a obrar y a gobernar y a poseer y a tomar dominio de ese hogar. Pedro, bien has dicho, bien te lo han revelado mi Padre, y por tal que has sido revelado por mi Padre, yo ahora declaro que tú serás ese punta de lanza de la iglesia primitiva para que la obra del Evangelio se propague. Claro que Pedro tendría que haber sido el que predicara a los gentiles, pero Pedro, en un cierto punto, no quería estar mucho con los gentiles, quería quedar bien con los gentiles y con los hebreos. Entonces Dios tuvo que subsistirse de uno llamado Saulo, que fue Pablo, y él fue uno de los apóstoles tremendos que la Biblia nos menciona también. Pero sobre Pedro cayó esta declaración. Sobre Pedro fue edificada esta iglesia. La edificación sobre la vida de Pedro trajo el resultado de lo que hoy nosotros podemos experimentar en la vida espiritual. Y no es como los católicos dicen que Pedro fue el primer papa, no. Él fue un pastor. Fue el primer pastor. El primer pastor de la iglesia primitiva fue el apóstol Pedro. ¿Qué quiero decir? Y termina diciendo el Señor, cuando dice todo esto, le manda a decir a sus discípulos que no dijeran que Él era Jesús el Cristo. Porque esto no era para todos. Porque ustedes saben que Jesús vino en el tiempo de la ley. Y para muchos el decir que Él era el Mesías era una blasfemia contra Dios. Pero no sabían que Él era el verdadero Dios encarnado en hombre. Entonces yo te invito a que donde estás, levante tus manos al cielo un momento. Y que esta palabra que hemos liberado, esta confesión de fe, que esta confesión que hoy hablamos por medio de las escrituras que dijo Pedro, sea una confesión hoy tuya en un sentido espiritual. ¿Cuánto tiempo has estado en la iglesia y te ha costado y has estado y siempre has sido vencido con tus mismas luchas y mismos procesos? Has sido vencido con tus mismos pecados, con tus mismas mañas en tu carne, en tu carácter. Y ya tú no quieres eso para tu vida, quieres que eso se termine y quieres realmente ser un cristiano. Como Pedro confesó, Señor, tú eres el único que puede hacerlo, pero me abro a ti, me entrego a ti. Me abro a ti, Señor. Te entrego mi vida a ti, Padre. Te entrego mi corazón a ti para que tú lo hagas, Señor. Te entrego mi vida para que tú cambies, Señor. Padre, todo mi interior, mi ser, y que tú seas el reflejo en mi corazón, en mi vida, en mis expresiones en la tierra, y no más yo. Me